Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. El motivo de este vídeo es por algo que empezamos el día 25 a celebrar en la iglesia, el 25 de diciembre. Y es el jubileo al que el Papa nos ha convocado para este año 2025. El Papa nos invita a que celebremos con júbilo nuestra fe, de tal modo que seamos en medio del mundo peregrinos de la esperanza, que seamos en medio del mundo signo de esperanza. Y el motivo es porque cada 25 años, tradicionalmente la Iglesia celebra un año jubilar, es decir, un año de gracia, un año especial en el que, como decía antes, los cristianos manifestemos con nuestra fe y con la manifestación pública de nuestra fe que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es ese año de gracia que nos habla el evangelista San Lucas en el capítulo 4 de su evangelio. Y el Papa nos invita a reflexionar sobre algo que no es nuevo en nuestro mundo. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de la deuda externa, de la deuda de los países empobrecidos, de las deudas? Y en definitiva es una nueva esclavitud, o siempre ha habido este tipo de esclavitud. Esta esclavitud no es nueva. Y es que la lógica de la deuda se mueve por la lógica de algo que estamos muy acostumbrados a ver y a decir, la lógica del beneficio. Un beneficio a toda costa que hay que conseguir y que lo único que genera es deuda. La deuda está favorecida por algo tan simple y tan nuestro como el mercado, el utilitarismo, porque esa lógica mercantil nos hace decir, ¿yo qué gano en todo esto? ¿Yo qué es lo que saco con todo esto? ¿Qué gano yo? Una vez le decía a una gente, oye, ¿me podéis ayudar? ¿Y yo qué gano? ¿Qué me vas a dar? Esa es la lógica de nuestro mundo. Por otro lado, también otra lógica es la del utilitarismo. ¿Esto para qué sirve? Y lo que aparentemente nos sirve, lo descartamos. Y generamos esa cultura del descarte de la que el Papa Francisco tanto nos está hablando. Frente a esto, ponemos la lógica de Jesús. Repito el evangelista San Lucas en el capítulo 15. La lógica de Jesús y la lógica de Dios es justamente la contraria a la humana, porque Jesús nos habla de ir en busca de la oveja perdida. Un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y se va por la que se ha perdido. La lógica del beneficio y del utilitarismo diría, bueno, total, una, me quedan 99. Que si se pierde, pues que se pierda. Y la lógica de Dios es que no, que deja las 99 y se va en busca de la que está perdida y la que necesita encontrarse, porque Dios no quiere que alguien se pierda. Él quiere que nadie, absolutamente nadie, quede excluido y quede fuera. Por eso se nos invita a meditar y reflexionar acerca de esto del jubileo, que tampoco es algo nuevo, lo descubrimos ya en la Biblia, porque si tan vieja es la deuda y esa lógica del beneficio, también es igual de vieja la lógica del jubileo que se nos propone en las Sagradas Escrituras. Porque también en aquella época, hace ya muchos siglos y algún que otro milenio, a veces las deudas contraídas por una mala cosecha, porque no se gestionaba bien, porque al final terminaban ahogando a las personas que acababan esclavizadas. Como no puedo con qué pagarte, pues me hago esclavo tuyo. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Israel ante esta situación que era muy común? El pueblo de Israel responde desde la fe y por eso nos encontramos en el libro del Levítico que ya el Señor dice, oye, que la tierra es mía y que vosotros sois huéspedes y peregrinos en esta tierra. Por tanto, que cada 50 años se dé un año de gracia, es decir,
todas las deudas quedan perdonadas. Todas las deudas y las tierras volvían a su primitivo dueño. Era un perdón total, un perdón de absolutamente todo. Se perdonan todas las deudas. Lógicamente esto no siempre fue así, tan bonito, porque bueno, el amor humano es muy limitado y a veces tocado en excesivo por el egoísmo, y no siempre se cumplió todo esto. Pero el Papa nos invita a que vayamos más allá de la deuda económica, que también, ojo, en la bula de promulgación del año del jubileo va a pedir la condonación de la deuda externa de todos los países pobres especialmente. Pero el Papa nos invita a ir más allá porque, aparte de las deudas, pues existe también situaciones dolorosas que vivimos por rupturas de relaciones con familiares, con amigos, en cuántas familias o en cuántas comunidades de amigos no hay rencillas, no hay rupturas, no hay es que le he dejado de hablar a mi hermano por esto que me hizo o por esto que yo le hice me han dejado de hablar. Esas rupturas que son dolorosas y que nos revuelcan el corazón y que nos duelen profundamente. O aquellas heridas que nos causan los demás o que nosotros también causamos. Es decir, aquí habrá que decir como el Señor, que esté sin pecado que tire la primera piedra. O tantos desencuentros entre amigos y hermanos, también lo decía antes. Y el Papa nos invita a contemplar cómo rezábamos hace ya unos años el Padre Nuestro. No decíamos hoy, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso es lo que nos pide el Papa, que sea este año de gracia y este jubileo. Que vayamos más allá de lo económico, que trascendamos lo económico para que este año de jubileo sea una experiencia de perdón de un modo total, una experiencia integral de perdón. Por eso Jesús, en el Evangelio de hace un par de domingos, en el Evangelio de San Lucas, al que hacía referencia antes, nos decía, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y para dar libertad a los oprimidos. Y en eso consiste el año de gracia. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace hombre, mejor dicho, el Hijo de Dios se hace hombre en Jesucristo para que seamos perdonados totalmente por el Señor y para que se nos anuncie la buena noticia de un amor incondicional, de un amor sin condiciones. Y una pregunta que nos surge, ¿por qué el Papa une el jubileo al tema de la esperanza? ¿Qué tiene que ver esto del perdón con la esperanza? Pues muy sencillo, porque ese amor incondicional de Dios que nos lo perdona todo y que quiere perdonarnos todo, suscita esperanza, porque tenemos futuro, porque no estamos dejados de la mano de Dios. Cuando entramos en la lógica del amor de verdad, que es donación total de uno mismo a los demás, surgen motivos para la esperanza, porque surge una humanidad nueva, una humanidad distinta, una humanidad marcada por ese amor de Dios y por ese amor que nos damos los unos a los otros y que acaba siendo perdón para todas aquellas ofensas, deudas, etc. Con lo cual estamos generando esperanza. Una esperanza que nos invita el Papa a que sea para los presos, para los enfermos, para los migrantes. Y como recuerdo algo que decía hace un minuto, el Papa pide la condonación de la deuda externa de todos los países para que sea un verdadero signo de la justicia de Dios, que va mucho más allá de la lógica del te doy lo que te mereces. Dios nos da incluso aquello que no merecemos, por la lógica del amor, porque el amor es, repito, donación total a los demás.
Desde aquí, pues hemos de preguntarnos también nosotros que nos llamamos cristianos, oye, ¿cómo podemos nosotros implicarnos más en esta transformación del mundo? ¿Qué podemos hacer no solamente en este año jubilar de la esperanza, sino siempre, toda la vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner en el mundo para que se dé ese cambio radical y absoluto? Y el Papa nos lo deja claro, el perdón. El perdón. Y se pregunta el Papa, ¿es una idea romántica? Nos preguntamos, ¿eso es una idea romántica? ¿Esa que muchos quieren destruir? ¿O podría tener implicaciones prácticas para la vida de cada día? Y que no solamente en lo económico, en lo social, en lo personal, en lo comunitario. Os propongo un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar un mundo en el que no haya perdón nunca. Imaginemos que no existe el perdón. ¿Cómo sería ese mundo sin el perdón? No hace falta ser muy imaginativo y muy creativo, porque la encíclica del Papa Fratelli Tutti nos dice cómo sería un mundo sin perdón. En primer lugar, nos dice el Papa en Fratelli Tutti, habría una espiral de violencia tremenda y estaríamos todo el día enfrascados. Y dice el Papa, porque al fin y al cabo la humanidad funciona a golpe de imitación y al final acabamos imitando aquello que no queremos o que nos han hecho. Y por tanto, nos dice el Papa que tras una víctima hay o se esconde un futuro verdugo, o detrás de un verdugo se esconde una víctima que fue víctima, valga la reiteración de las palabras, de algo que probablemente pueda ser imperdonable, pero que el perdón nos hace romper esa espiral y quitar ese mundo en blanco y negro. El perdón nos hace romper con esa espiral de violencia en la que a veces nos vemos sumidos y nada más que hace falta ver las cosas del mundo para darnos cuenta de que eso es verdad. En segundo lugar, nos dice el Papa que en un mundo sin perdón viviríamos consumidos, literalmente consumidos por el resentimiento. Y define el resentimiento como esa ira que se hace crónica en nuestra vida. Estamos constantemente resentidos. Alguien nos ha hecho algo y vivimos siempre con la ira ahí, a veces contenida y a veces no, pero que al final acaba corroyéndonos. La ira cronificada lo único que provoca es que acabemos y terminemos corroídos. Y por tanto, sin ese perdón, esa corrosión acaba quitándonos las ganas de vivir. En tercer lugar, pues todo eso nos llama y acaba haciendo que nosotros vivamos en un eterno pasado, constantemente recordando el pasado. Es que este me hizo, es que este dijo, es que este hizo, es que el otro no sé qué. Sin el perdón no pasamos página. No pasamos página y nos perdemos sin futuro y sin presente. Nos quedamos sin presente y sin futuro y vivimos en el eterno pasado. Son aquellos que están constantemente recordando el pasado, porque es que el otro hizo y aquel y en ese tiempo y el otro. Lo que he dicho antes, sin el perdón agotaríamos las ganas de vivir y por tanto viviríamos sin esperanza. En cuarto lugar, pues nos dice el Papa que caeríamos en la lógica de la implacable venganza. La venganza es un acto instintivo del ser humano y nos hace conectar con esa parte animal que hay en nuestro ser y que en definitiva lo único que denota es la falta de creatividad. No somos creativos y por tanto vivir en una constante venganza nos hace vivir en un mundo gris y lógicamente sin esperanza. Y encima con la vana ilusión, ilusos somos,
cuando creemos que esa venganza nos libera de un modo mágico. Es que si yo me vengo, entonces yo ya quedo. Bah. Es una ilusión estúpida, de estúpidos. Por eso, hay la catequesis que se nos invita a leer y que os mandaré, nos hace preguntarnos en nuestro interior, que buceemos en nuestra vida. ¿Tengo yo algo que perdonar? ¿Tengo algo por lo que pedir perdón? Es una invitación a meternos dentro de nosotros mismos y que veamos aquellas deudas y aquellos deudores. ¿Qué tengo yo que perdonar? Y no digamos nada. No nos engañemos ni nos autoengañemos diciendo yo no tengo nada que perdonar o ese yo a ese no lo perdono. Eso yo no lo perdono. Porque, ojo, si pensáramos así, quitémonos el carnet de cristianos. Segundo lugar, ¿qué tiene que perdonarnos Dios? Y aquí digo lo mismo, no nos engañemos. Dios tiene que perdonarnos. Buceemos dentro de nosotros mismos. Y otra pregunta, esta ya es una provocación. ¿Hay algo que yo no le perdone a Dios? Buceemos. Otra pregunta, ¿cómo está encendida nuestra esperanza en la vida, en nuestra vida? ¿Tenemos esperanza? Porque a lo mejor es que si no tenemos esperanza es porque perdonamos poco. En nuestra comunidad parroquial, ¿somos signos de perdón? ¿Somos signos de donación? ¿Somos signos de esperanza? ¿Nuestra parroquia en medio de este mundo como comunidad somos signos de perdón, de esperanza y de donación? Ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Ahí hay mucha tela que cortar. Esto es para valientes, esto no es para cobardes. El que dice es que yo no tengo nada que perdonar o yo no tengo nada por lo que pedí perdón, o mejor dicho, me he equivocado, yo no tengo nada que por lo que pedí perdón y yo no perdono a los demás, o yo no le perdono a Dios, o Dios no me tiene nada que perdonar. Sí, ese autoengaño es de cobardes, Y esto, plantearse esto y darle un giro a la vida es de valientes. Como ya sabéis, nuestro arciprestago, ya lo anuncié hace unas pocas de semanas en la misa, nuestro arciprestago el jueves 13 de febrero celebra el jubileo. Nos vamos a juntar todas las parroquias del arciprestago en la parroquia de los Santos Mártires, en el centro, a las 5 de la tarde, para tener un rato de oración. Después de ese rato de oración peregrinaremos hacia la catedral y allí en la catedral pasaremos por la Puerta Santa y celebraremos la Eucaristía a las 6 de la tarde para festejar y celebrar este año de gracia del Señor y este año del perdón de Dios. Por tal motivo, se nos invita a que, pues nos confesemos, no solamente que celebremos la Eucaristía ese día, sino que nos confesemos para que esa gracia de Dios la sintamos de un modo potente. Así que el miércoles 12, toda la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 7 o las 8 de la tarde, yo estaré sentado en el confesionario para todos aquellos que quieran confesarse antes de celebrar el jubileo y así pues celebrarlo limpiamente. Os animo a que celebremos este día de fiesta, que celebremos este día con gozo, con alegría, porque en definitiva el perdón, aparte de generar esperanza e ilusión, genera alegría. Y lo que yo muchas veces digo, Dios no nos quiere tristes, Dios nos quiere alegres, Dios nos quiere felices y Dios nos quiere contentos. Y esa contentura, esa felicidad, esa ilusión, esas ganas de vivir, esa esperanza, ese amor, lo vivimos si estamos apegados al Señor. Así que espero que esto nos sirva para ayudarnos a que el Señor transforme nuestro corazón en un corazón amoroso como el suyo.